Muchas gracias a la organización por habernos invitado a presentar pues, uno de los proyectos más largos de este grupo de investigación. Demasiado rápido. Bueno, ninguna exposición sobre diabetes está completa sin esta diapositiva. Esto procede del Atlas de la IDF, que es, digamos, la principal estructura, la gran autoridad sobre diabetes en el mundo, que valora todos los años cuántos diabéticos, cuántas personas con diabetes hay en el mundo y hace proyecciones futuras. Así es como empiezan todos los trabajos, ¿no? Diciendo que en el mundo no es que haya 400 y pico millones de personas con diabetes, sino que en unos años habrá más de 600 millones y aumentará casi el 50% su prevalencia. Aunque en Europa las cosas no son tan mal como en otros países en vías de desarrollo, pero lo cierto es que también se supone que la prevalencia va a aumentar en un 16% en los próximos años. El sitio donde en este atlas está España, estos son todos los países del mundo ordenados por su prevalencia de diabetes. Por aquí hay algún país nórdico, algún país africano, por aquí están los Emiratos y países sudamericanos. España está en una posición central alta, digamos. Nuestro problema, situándonos en el mundo, es un problema medio, es un país con un problema medio. Y estas son las prevalencias de diabetes que nos da el IDF, calculadas en base a varios estudios de los que se han hecho aquí y con proyecciones de otros estudios. Realmente nadie sabe muy bien cómo cocinan los datos la IDF. Y las proyecciones que tenemos para dentro de unos años, ¿no? Para el 2045. Lo curioso es que cada año las proyecciones van creciendo. Es una cosa curiosa, porque cada año hacen las mismas proyecciones unos años y siempre van creciendo. Bueno, centrándonos ya en lo que sucede en España, hoy día, hace 10 años todavía no, pero hoy día tenemos algunos recursos muy interesantes para contar la prevalencia de enfermedad, que son, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud, o algunas bases de datos basadas en las bases de datos de historias clínicas de atención primaria. Entonces, estas herramientas, que antes estaban solo para especialistas, hoy día cualquiera que entre en Internet, en el Ministerio de Sanidad y Consumo, con conocimientos de informática a nivel usuario, puede obtener pues, una gráfica como esta, por ejemplo, ¿no? Donde desde el año 1993 hasta casi la actualidad, que es la última encuesta nacional de salud, puede encontrar el número de diabéticos que había, la prevalencia y ponerla en una grafiquita como esta. Esto lo saca casi directamente la aplicación, ¿no? Basado en las bases de datos. Como pueden ver, en 20 años la prevalencia, el cambio en prevalencia fue de un 66%. O sea, en los años 90 andábamos sobre el 4% de prevalencia media y estamos en un 7%, que son esas cifras que antes comentaba Federico, que dicen las autoridades sanitarias que teníamos. Si nos vamos con un poquito más de detalle a otra base de datos pública y fácilmente accesible, la BDCAP, la base de datos clínicos de atención primaria, donde ya están volcadas prácticamente todos los datos de todas las autonomías de España y donde hay una enorme cantidad de datos. Entre ellos, la diabetes registrada, porque estamos hablando de diabetes registrada, diabetes que detecta el Sistema Nacional de Salud. Pues de los años que hay disponibles cifras, pues vemos que cambia de 2011, había un 6 y pico % de media, hasta casi un 7%, que son las cifras que decía Federico que las autoridades sanitarias consideran como su cifra de referencia. Lo cierto es que también en estos 4 años de BDCAP, aquí ha habido, que son pocos años, ha habido un cambio también de un 3% de aumento de la prevalencia, ¿no? Bueno, esto hace 10 años no existía. Entonces, cuando hace 10 años la Estrategia Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, la Estrategia Nacional de Diabetes del Ministerio de Sanidad, quiso definir cuáles son las estrategias para tratar la diabetes, lo primero que se dieron cuenta es que no sabían cuántas personas con diabetes había en este país. Entonces se encargaron al grupo de epidemiología de la Sociedad Española de Diabetes que las contáramos.
Entonces, bueno, se unió el grupo que éramos normalmente personas que ya habíamos hecho algún pequeño estudio epidemiológico de diabetes, pues nos pusimos a trabajar y entre 2006 y 2007 diseñamos un proyecto, hicimos un pequeño estudio piloto, primera conclusión, el dinero que nos ha dado el Ministerio no da para hacer lo que hay que hacer. Entonces, afortunadamente, en aquella época inventaron los CIBER, el CIBER de diabetes y enfermedades metabólicas asociadas en concreto, decidió que este proyecto que habíamos diseñado para averiguar el número de personas con diabetes que había en todo el país era un proyecto estratégico adecuado para sus líneas estratégicas de investigación. Y lo adoptó. Y aquí es donde Federico Soriguer se hizo cargo, era mi jefe en aquel momento, ahora lo sigue siendo solo en espíritu, se ocupó de la dirección del proyecto y ahí ya sí se pudo hacer a cabo porque el CIBER puso los medios materiales y organizativos para poder llevar a cabo este tipo de trabajo. En estos años, entre 2008 y 2010, se hizo el estudio de campo, se hicieron los análisis, se obtuvieron los resultados del estudio transversal y, por tanto, tuvimos los resultados de prevalencia de diabetes en España. Esto generó una base de datos, una colección de muestras, que ha ido dando en base ya, fijaros que esto fue el primer año de la crisis, aquí teníamos dinero, pero ya para el siguiente ya no había dinero para nada ni para nadie, con lo cual pues íbamos pidiendo en las convocatorias públicas para proyectos de investigación, pues fuimos pidiendo proyectos para ir desarrollando esta base de datos y esta colección de muestras. En el 2014 conseguimos un proyecto coordinado para poder hacer la reevaluación de la cohorte, que por fin terminamos la evaluación, pues a principios de este año terminamos. Incluso seguimos más adelante con nuevas hipótesis, trabajando con esa colección de muestras y esos datos en nuevas convocatorias del Fondo de Investigación Sanitaria y ahora mismo pues tenemos varios proyectos de nuestro grupo y de otros grupos a lo largo de toda España que están trabajando con toda esta riqueza de material que se generó en su día, ¿no? Este proyecto demuestra varias cosas. Una es que en España somos capaces de colaborar para hacer un gran proyecto. Por ahora os voy a presentar a todas las personas que participaron, que han participado. Estas son las fotos y luego os enseñaré un poco cómo nos distribuimos el trabajo. Lo que diseñamos fue una cohorte prospectiva con base poblacional donde decidimos que necesitábamos entre 5 y 6.000 personas distribuidas en 100 conglomerados repartidos de manera proporcional a la población en España. Entonces, estos puntitos son los conglomerados que teníamos que ir a muestrear. De cada conglomerado íbamos a sacar entre 50 y 60 sujetos que íbamos a estudiar con una sobrecarga oral de glucosa, que era nuestra herramienta estrella para poder diagnosticar diabetes. El trabajo hubo que repartirlo en 5 áreas porque en este país es difícil que un solo investigador pueda bregar con 17 comunidades autonómicas para conseguir los permisos, datos, etcétera, que nos hacían falta, ¿no? El objetivo principal era conocer las prevalencias de diabetes, pero ya que estábamos, puesto que éramos científicos los que estábamos haciendo esto, pues ya queríamos estar averiguando más cosas sobre otras enfermedades metabólicas. Queríamos saber los factores de riesgo relacionados, entre ellos la alimentación o el ejercicio físico y, por supuesto, queríamos tener los suficientes datos y muestras para poder continuar trabajando en esa cohorte. O sea, no nos queríamos quedar con lo que nos habían encargado, sino que queríamos plantear una especie de línea de investigación que nos fuera respondiendo preguntas conforme éstas se fueran formulando. Los métodos, bueno, lo más típico, ¿no? Las encuestas sociodemográficas y clínicas, una encuesta de hábitos, una encuesta de calidad de vida, una exploración física, una extracción de sangre y, sobre todo, la sobrecarga oral de glucosa que nos posibilitaba el diagnóstico de diabetes y de estados prediabéticos, y también una muestra aleatoria de orina para determinar albuminuria y algunas otras cosas, ya que estábamos, porque también, como ya que estábamos, también estudiamos el metabolismo tiroideo y la nutrición en yodo, por ejemplo. Y estos fueron los resultados. Esta diapositiva es de Federico, de hecho, esta es la diapositiva oficial del proyecto, es la que se ha colgado en todas las webs
y las que todas las autoridades sanitarias conocen. Encontramos que, efectivamente, la prevalencia de diabetes conocida está alrededor del 7%, como dicen las bases de datos, como decían las autoridades sanitarias, pero la diabetes desconocida era un 6%. Y además hay una serie de personas que pasa que están alrededor entre el 13 y el 14% con alteraciones prediabéticas. Incluso algunas personas que tienen tanto la glucemia basal alterada como la intolerancia a la glucosa, incluso... Uy, perdón, que se me va el dedillo. Con lo cual, juntas todas estas alteraciones hacen que casi el 30% de todas las personas estudiadas mayores de 18 años tengan alguna alteración de la glucemia. Aunque no todos son diabéticos, pero el 30% está en riesgo de tener una diabetes o de desarrollar enfermedades cardiovasculares o incluso hoy día hasta cáncer. En fin, las relaciones epidemiológicas entre las enfermedades prevalentes son tan complejas que todas se relacionan con todo, realmente. Estos datos se comunicaron en 2012 y, bueno, a partir de este dato, pues seguimos investigando con esa base de datos. Yo les voy a presentar, de aquí se han publicado 20 o 22 artículos y he traído solamente los que tenían que ver con nutrición, porque son ustedes nutricionistas y me imagino que es lo que más les interesará, ¿no? Por ejemplo, vimos en esta cohorte cómo el aceite de oliva, las personas que toman aceite de oliva, están protegidos de desarrollar enfermedades metabólicas, alteraciones de la glucemia y obesidad. Vimos también que la adherencia a la dieta mediterránea, pues 3/4 de lo mismo. Una menor adherencia a un score, el score que utilizamos aquí en este trabajo es el que utilizaban en el estudio Ática, en Grecia. Se puede usar cualquiera, ¿no? Normalmente viene a salir lo mismo. O sea, siempre la menor adherencia a dieta mediterránea se asocia con la presencia de estados metabólicos alterados, obesidad o prediabetes o diabetes. También vimos interacciones con citoquinas extrañas. Yo la primera vez que vi esto es una compañera, Matilde Rodríguez Chacón, que estudiaba estas citoquinas. Dice, vamos a mirarlas en este estudio, porque como están ahí las muestras y están las bases de datos, sirve para comprobar hipótesis que no se nos habían ocurrido en el diseño original. Y bueno, y comprobamos que curiosamente estas citoquinas relacionadas con los estados inflamatorios, su relación con las enfermedades metabólicas viene modulada por la ingesta de vino y de café. Curiosamente, dos cosas que tienen, digamos, unos niveles de antioxidantes que pueden estar modulando in vitro. De hecho, han demostrado que pueden modular in vitro algunos sistemas inflamatorios de las células, ¿no? Y por último, y esto ya ni siquiera tiene que ver con la diabetes, pero bueno, pudimos comprobar la ingesta de yodo medida a través de las yodurias de estas personas, cómo estaba la ingesta de yodo a nivel nacional, la yodosuficiencia del país. Que bueno, vimos que no era demasiado mala. Todas las comunidades autónomas, bueno, casi todas las comunidades autónomas, la media española está por encima de la mediana de 100, 120, que es el cutoff. No es mala, aunque tampoco es óptima para ser un país tan desarrollado, ¿no? Y de hecho hay algunas autonomías que están prácticamente en yododeficiencia. Y esto difícilmente se puede hacer en un estudio que no sea de esta envergadura, ¿no? Y bueno, con todos estos datos, cuando ya había pasado un poco de tiempo, para dar tiempo a que la historia sucediera, pues decidimos hacer el estudio de incidencia, a ver qué había pasado con estas personas. Entonces diseñamos un nuevo estudio de campo para determinar la incidencia de diabetes tipo 2 y de las subpoblaciones de alto riesgo, por supuesto, pero también la incidencia de otras enfermedades metabólicas asociadas, los factores de riesgo y medir sobre todo nuevos biomarcadores en las muestras disponibles. Ahora mismo en España debe haber como 5 o 6 proyectos midiendo biomarcadores desde genéticos, metabólicos, metabolómicas, todo tipo de marcadores que nos permitan predecir el futuro. Incluso
una de nuestras novedades es que se ha hecho un estudio de salud periodontal en colaboración con los odontólogos de Madrid, que vamos a validar una pequeña encuesta y que bueno, también podremos ver cómo se relacionan con las enfermedades metabólicas. Bueno, en esta ocasión, prácticamente las mismas personas que dirigieron el estudio transversal se apuntaron a este. Así, presento esta diapositiva porque la tengo nueva en vez de la antigua, pero tengo una antigua del estudio transversal también. Y además aquí salgo yo más guapa y en el antiguo pues no salía. Entonces, bueno, casi todas estas personas son del mundo de la diabetes y desde luego con el apoyo del Ciberden en esta ocasión. Aunque el dinero lo tuvimos que ir a buscar al Fondo de Investigación Sanitarias en convocatorias públicas competitivas, porque seguíamos en crisis y no había dinero, digamos, para un proyecto, si no era a través de las vías más oficiales. Y estas son las personas que hicieron el trabajo de campo: enfermeras, nutricionistas, igual que en el estudio transversal. La verdad es que estas personas que vivieron, pues la mayor parte de ellas como un par de años, de hotel en hotel, cargando con un montón de material, y son las verdaderas artífices de que tengamos unos datos de tan buena calidad, ¿no? Pero es que además, todas estas personas en un momento u otro también han participado en el estudio. Incluso a nivel institucional necesitamos mucha ayuda, porque son 17 comunidades autónomas con 17 sistemas de salud distintos y diferentes autoridades. Había que hablar con ellos, con todos ellos, para pedir permiso para poder ir a cada centro. Lo cuento esto para que veáis la dificultad de montar un estudio a nivel nacional en un país tan dividido administrativamente, ¿no? Bueno, finalmente, nuestra muestra en riesgo pues fueron quitando las personas que ya tenían diabetes, porque nuestro objetivo primordial siempre fue la diabetes. Pues nos quedamos con nuestras 4.000 y pico personas, excluyemos, como digo, a las personas con diabetes, y más o menos entre 7 y 8 años las volvimos a llamar y a reexaminar. La variable resultado es la variable la diabetes tipo 2. Distinguimos, digamos, 4 formas de diagnóstico: la previamente conocida, con la glucemia en ayunas, con la glucemia post-sobrecarga, y esta vez también utilizamos la hemoglobina glicosilada, porque ahora ya sí es diagnóstica de diabetes. Cuando iniciamos el estudio todavía no estaba aceptado como diagnóstico de diabetes la hemoglobina glicosilada y no la medimos, aparte por dificultades logísticas también. Los principales factores de exposición, sobre todo sobre los que voy a hablar aquí, es la disglicemia que había en el transversal, la obesidad y la obesidad central. Y como factores de confusión y posibles factores de exposición adicionales y confundentes, pues edad, nivel educativo, todos los que en la bibliografía, y saben por nuestra propia experiencia incluso, que se pueden relacionar con diabetes o pueden confundir las relaciones entre variables. Los procedimientos fueron prácticamente idénticos a los que se utilizaron en el estudio transversal. Era una única visita en un centro de salud con un profesional. En esta ocasión no nos dio el presupuesto. En el estudio transversal iba una profesional de enfermería con una nutricionista. Hicimos una encuesta nutricional que lo necesitaba realmente. Ahora el dinero no nos llegó para pagar 2 salarios, entonces teníamos una nutricionista centralizada, que era lo que nos ayudaba con la interpretación y el diseño, pero para el estudio de campo solamente iba una enfermera. El cuestionario igualmente, un cuestionario estructurado con preguntas cerradas, las medidas antropométricas por medidas estandarizadas, con los mismos instrumentos, además eran físicamente los mismos la mayoría que se utilizaron en el estudio transversal. Las personal de enfermería, muchas de ellas también eran las mismas que trabajaron en el transversal. O sea, es un estudio muy homogéneo en sus procedimientos. Y bueno, medíamos la tensión arterial y tal. Y por supuesto, pues nuestra prueba estrella de glucemia capilar, también la extracción de sangre y la sobrecarga oral de glucosa. Los diagnósticos, por supuesto, se hicieron con los resultados de sangre venosa, no con la glucemia capilar.
pero la glucemia capilar era para no meterle una sobrecarga a una persona con la glucemia elevada, ¿no? Y esto fue el flujo de participación. Partíamos de nuestros más de 5.000 sujetos, empezamos a quitar los que tenían ya diabetes, los que no contactábamos, los que se habían mudado, los que habían muerto, los que fueron excluidos por el protocolo. Invitamos a 3.600 más o menos, de los cuales pues 1.000 y pico no quisieron venir. Total, que al final nos quedamos con la mitad de la muestra, como suele suceder en este tipo de estudios. Uy, pues sí que corro yo. Esto significa una participación de, bueno, poco más del 66%. De la mayor parte teníamos sobrecarga de glucosa, pero tampoco de todos. Este tipo de estudio, el problema que tiene es que es difícil convencer a la gente para que esté 2 horas, porque una sobrecarga oral de glucosa son 2 horas, mitad de una mañana de trabajo, en una época en la que además faltar al trabajo podía ser causa de despido, ¿no? Y eso también se nota, por ejemplo, en el estudio, en la participación que hubo en este estudio respecto al estudio original. Una de las cosas que nos preocupaban es que, no sé si esto se ve algo, ni yo lo veo desde aquí, era que las personas que habían participado fueran diferentes de nuestra cohorte total. Sin embargo, comparando las características, aquí hay características clínicas, características antropométricas, tensiones, etcétera. Las características de las personas que no participaron y de las que participaron son prácticamente las mismas. O sea, la prevalencia de disglicemia, de obesidad, de alteraciones de la glucemia, etcétera, son muy similares en los 2 grupos. Los que participaron eran 1 año mayores, nada más, que no es una gran diferencia. También tenían 1 gramo decilitro más de glucemia, pero no es clínicamente relevante. Luego había algunas diferencias en cuanto a por ejemplo, la historia familiar de diabetes o el tabaquismo, que bueno, son variables que podríamos utilizar como ajuste. Lo cierto es que, a pesar de que la participación fue baja, la muestra que nos quedó era muy representativa de la población original y, por tanto, la validez que iba a tener el estudio era buena. Y bueno, esta fue nuestra cifra estrella, que al final, pues esta es la incidencia de diabetes en este país, casi 12 casos por 1.000 personas y año. Esta cifra, así dicha, ni siquiera a mí me dice mucho, pero cuando dices que hay casi 400.000 nuevas personas con diabetes en España, que cada día podrían debutar 1.000 personas más con diabetes o que cada hora son 49 nuevos casos, ya empieza a impresionar más, empieza a hablar del tamaño del problema, ¿no? Cuando lo analizamos por edad y sexo, pues tampoco es una cosa muy sorprendente, ¿no? Conforme aumentamos los grupos de edad, aumenta la incidencia y en hombres siempre es un poquito superior que en mujeres, salvo en las últimas etapas de la vida, donde digamos que ya la diferencia, aparte de que los tamaños muestra de aquí son más pequeñitos, pero las diferencias se pierden un poco, ¿no? Y como factores de riesgo, pues desde luego la presencia de disglicemia en el estudio basal es posiblemente el principal factor de riesgo. O sea, la probabilidad de tener diabetes en una persona con una glucemia basal alterada es 6 veces mayor que una normoglicémica, 8 veces mayor en una persona con intolerancia, casi 23 veces mayor en una persona que tiene ambas alteraciones. De hecho, estas personas, la mayoría acaban debutando como diabéticos en menos de 10 años, según incluso todos los estudios que se han realizado al respecto. La obesidad, bueno, pues lo sabemos. La presencia de obesidad aumenta 5 veces el riesgo de tener diabetes, pero es que también la presencia de sobrepeso, de hecho, posiblemente si lo pusiéramos cuantitativamente, habría una curva suave de aumento de riesgo. Ay, otra vez se me ha ido. Perdón. La obesidad central, igualmente, todo esto ajustado por el resto de las variables, o sea, que son variables que de manera independiente están influyendo en el riesgo y ajustados, por supuesto, por edad y sexo.
muy interesante el hecho de que el nivel educativo de las personas también influya de manera poderosa en el riesgo de diabetes. O sea, el no tener estudios frente a ser universitario aumenta 2,5 veces el riesgo de diabetes, de manera independiente a otros factores. El tener, de hecho, si se fijan, este es el riesgo en función de la genética, de la historia familiar de diabetes. Y esto de la educación. ¿Eh? El natura nurture, Federico. No sé cuál pesa más, son casi idénticos, la genética y la educación, en la contribución al riesgo. Y bueno, finalmente, como epidemiólogos que somos, nos gustan hacer tablas gigantescas. Y esta a mí me gusta primero porque una cosa que no habíamos hecho nunca era dividir entre hombres y mujeres. Que siempre nos metemos a todos juntos, ajustamos por sexo y nos quedamos tan contentos. Y lo cierto es que los riesgos en hombres y mujeres a veces son un poco distintos o muy distintos. Y en esta ocasión pues lo hemos querido hacer separando hombres y mujeres. Voy a enseñar primero los hombres porque no me cabía la tabla junta, pero hay diferencias interesantes entre hombres y mujeres que ahora señalaré. Los factores de los que os he hablado ya, aquí están las tasas de incidencia crudas y los riesgos calculados, ya ajustados, todas estas variables, digamos, entran en los modelos. El primero ratio es ajustado por edad y sexo y luego ajustado por nivel educativo, historia familiar y no me acuerdo qué más cosas. Presencia de hipertensión, que está muy relacionada con diabetes. No cambia mucho. O sea, entre los modelos mínimamente ajustados y los superajustados no cambian mucho los riesgos. Sin embargo, fíjense en un par de cifras. Los hombres normoglicémicos tienen una incidencia de diabetes de 7,2. La siguiente tabla es lo mismo, pero en mujeres. Las mujeres normoglicémicas solo de 3,1. Los hombres, cuando ya tienen alguna alteración, a los 8 años, tienen estas incidencias que son bastantes veces mayor que la original, ¿de acuerdo? O sea, los ratios son hasta 9 veces mayor, 8 o 9 veces mayor. Pero en mujeres llegan a ser hasta 40 veces mayor. O sea, en las mujeres, el presentar ya una disglicemia hace que su riesgo, en este plazo que hemos medido, de 8 años, sea muchísimo mayor que en hombres. El comportamiento es diferente, claramente diferente, pero hay más cosas incluso. Bueno, la obesidad se comporta parecido en los dos sexos. Aumenta, como ya he comentado antes. Sin embargo, mientras que en hombres, ajustado por obesidad, la obesidad central no da un riesgo significativo, ajustado por obesidad, en mujeres, la obesidad central sí aporta riesgo independientemente de la obesidad general. Son detalles que hacen que, bueno, a lo mejor el abordaje terapéutico de una mujer o la estrategia de prevención de una mujer, igual hay que ajustarla y hacerla un poco diferente a como se hace para hombres, ¿no? Otro factor importante es los cambios de peso en el seguimiento, que también predice, además de una forma dosis dependiente, el riesgo de diabetes. Las personas que incrementan su peso tienen más riesgo que los que permanecen con el mismo peso y más riesgo que los que pierden incluso algo de peso. Incluso si metemos, claro, nuestra ambición era vamos a encontrar una ecuación que nos diga fulanito es diabético seguro dentro de 8 años. La verdad es que cuando metemos todas nuestras variables juntas en un modelo para ver si nos sirve para predecir la diabetes a 8 años, pues no acaba de aportar mucho más de lo que aporta simplemente un índice de masa corporal o una glucemia en ayunas. Es verdad que aumenta un poquito el área bajo la curva, esto es una curva de rendimiento diagnóstico, las curvas más altas son las que predicen mejor y esto es echar una moneda a cara o cruz. Entonces, solo fijaros que no hay mucha diferencia entre los modelos llenos de variables y los modelos en los que solamente se incluye a la glucemia plasmática, por ejemplo, o al índice de masa corporal. Realmente no vamos a encontrar una fórmula mágica que nos prediga quién va a ser diabético. O sea, ahí la valoración del profesional que atiende a las personas en riesgo es fundamental y el ojo clínico yo creo que va a ser mucho más importante que todas las fórmulas que intentemos meter.
Estamos buscando biomarcadores, pero todavía no los hemos encontrado, la verdad. Y bueno, esto es un pequeño resumen simplemente de los factores de riesgo, lo que ya he contado, las alteraciones de la glucosa entre 6 y 22 veces aumentan el riesgo, la prevalencia de obesidad 5 veces, obesidad abdominal 3, y el nivel educativo y la familia, pues algo parecido, 2 veces y pico. Y bueno, y esta diapositiva, que la pone todo el mundo, esté hablando de lo que esté hablando, siempre que sea en salud, porque todavía no tenemos analizado el estudio prospectivo de los alimentos, de cómo han influido los alimentos. Pero la fuerza de las asociaciones no son tan fuertes como la presencia de obesidad, que es una medida como mucho más poderosa. Sin embargo, qué casualidad, incluso sin ajustes de ningún tipo, las frutas, verduras y aceite de oliva son las que previenen la incidencia de diabetes, mientras que aquí es que no se lee, pero refrescos azucarados, bollería, chuches, etcétera, son los que aumentan el riesgo, como ya nos podíamos imaginar. Y, por supuesto, el ejercicio físico. Y ahora ya, lo último que estamos trabajando es en ver cómo influye sobre todo este lío y todo lo anterior la contaminación ambiental. Y uno de los últimos proyectos es que vamos a ver todas estas personas, estas 5.000 personas del inicio, a qué nivel de contaminación ambiental están siendo sometidas y ver si eso también aporta parte del riesgo para desarrollar enfermedades metabólicas. Y creo que ya está todo. Este es mi grupo de investigación, mis compañeros de trabajo del Hospital Carlos Saya de Málaga. Estamos en el Hospital Civil. Y bueno, aquí hay biólogos, endocrinos, enfermeras, nutricionistas. Y muchas gracias a todos ustedes y a ellos que me aguantan todos los días. Supongo que hay tiempo para alguna pregunta. Por favor, si hay alguna pregunta. He sido rapidita, ¿no? O alguna aclaración. Que he sido rápida. ¿Anima alguien? La diabetes estaría dentro del constructo antropológico de lo que podríamos llamar enfermedades históricas. Cuando yo terminé la carrera en el año 1969, prácticamente los clínicos no veíamos más que diabéticos tipo 1, que hay ahora algunos más, pero entonces había los mismos que ahora, pero lo que pasa es que se morían con mucha frecuencia. Ahora ya, pues, afortunadamente no se mueren. Pero veíamos muy pocos diabéticos tipo 2. La diabetes tipo 2 ha aumentado en los últimos 25, 30, 40 años a la misma velocidad que la prevalencia de obesidad. Y, sin embargo, los genes no han cambiado. Nuestros genes siguen siendo los míos, desde luego, los mismos que hace 50 años, pero los genes de nuestra población siguen siendo los mismos que hace probablemente 10.000 años, ¿no? Y por no ponerlo más atrás, ¿no? Por tanto, lo que ha cambiado no son los genes, lo que ha cambiado es la historia, la cultura, el ambiente. Así que es una enfermedad histórica, ¿no? La diabetes tipo 2. Y sobre todo en este momento es una gran pandemia. Y es el comentario que me gustaría que hiciera, que igual que no hay un tratamiento para la obesidad, no hay ningún tratamiento para la obesidad. Sí que hay muchos tratamientos para la diabetes, la 1 y la tipo 2, pero no hay ninguna cura para la diabetes tipo 1, pero la diabetes tipo 2 sí que se puede prevenir. ¿Se puede prevenir, no, Gemma? Se puede prevenir. Y estos estudios pueden ayudar a precisamente diseñar estrategias para identificar a sujetos que se puedan prevenir. Y tú podrías hacer un comentario sobre el compromiso que tenemos, ¿no?, en este país para diseñar estrategias de prevención. Sí, de hecho la cuestión es que las estrategias de prevención no pasan solamente por la consulta médica. ¿No se me oye? Ah, sí, perdón. ¿Sí? No pasan solo por la consulta médica, ¿no? Pasan, y eso lo he aprendido de ti, Federico, pasan incluso por cuestiones políticas. O sea, el diseño de nuestra sociedad debe de cambiar de alguna manera. El diseño de las ciudades debería de cambiar. Leí algún estudio en Londres de que la prevalencia de obesidad infantil en los niños por los barrios londinenses, creo que era Londres o Edimburgo, bueno, por allí, dependía más de la cantidad de metros cuadrados de parque que había en el barrio donde vivían los niños que de cualquier otro factor.
Entonces, la cuestión es como se ha hablado esta mañana ya aquí. Vivimos en un ambiente muy obesogénico y diabetogénico y hay que hacer cambios en estilos de vida que son más difíciles de cambiar que las religiones. Entonces, tiene que haber cambios a nivel muy alto, no que yo decida no haber comido hoy nada, el brownie ese con el helado que me han puesto, sino que realmente debería de haber sitios que yo pudiera salir de casa y poder caminar por un lugar agradable y no peligroso. O, bueno, creo que las decisiones políticas a muy alto nivel son las que más pueden influir realmente en el que podamos prevenir la epidemia de diabetes. ¿Algún comentario? Por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición, que ha sido magnífica. He creído entender que había algún efecto protector del consumo de vino y de café para el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas, eso por un lado. Y por otro, en el grupo de investigación habéis encontrado alguna explicación de por qué esas diferencias de cifras de odds ratio tan diferentes en hombres y mujeres en cuanto al riesgo de desarrollar diabetes con glicemias alteradas. Muchas gracias. Bueno, lo del vino y el café, hay mucho estudio in vitro, en modelos y tal, sobre todo del vino. Tienen antioxidantes, tienen de todo, con lo cual in vitro funcionan muy bien. A nivel epidemiológico funcionan peor. El estudio que hicimos nosotros en realidad no es que previniera, sino que modulaba las relaciones entre variables. El café, de todas formas, sí ahora mismo hay una aceptación de que el café previene o ayuda a prevenir la presencia de diabetes. De eso ahí yo creo que está bien establecido, ¿no? Después de mucho a favor y en contra, sí que lo hay. El café, incluso el café descafeinado, hay más dudas, pero más dudas porque como se toma menos es más difícil de demostrar. Pero posiblemente sea algún componente minoritario del café, igual que puede ser algún componente minoritario del vino, que seguramente también estará en el zumo de uva, el que tenga ese efecto antioxidante o protector o modulador de la inflamación que pueda tener. Y la otra pregunta era la de... sí, las diferencias entre los hombres y mujeres. Hombre, hay verdades también muy evidentes. La obesidad en la mujer es del tejido, o sea, la hipertrofia es del tejido subcutáneo, mientras que en los hombres la obesidad siempre contribuye más a la obesidad abdominal, aunque pareciera influir menos. Pero es que exactamente, es que los hombres tienen obesidad abdominal de por sí, con lo cual da igual que se la miramos más o menos. Entonces, la mujer posiblemente tengamos un cierto grado de protección, porque según las teorías, por ejemplo, del papel de la expansibilidad del tejido adiposo, en un estado de exceso de ingesta, mientras que seamos capaces de acomodar el exceso de calorías en forma de tejido adiposo, todo va bien. El problema es cuando el tejido adiposo se pone en huelga y dice ya no puedo más y empieza a soltar grasa hacia otros tejidos, al músculo, al hígado. Entonces ahí es cuando empieza a fallar el metabolismo de todo el cuerpo. Posiblemente por ahí vayan los tiros de por qué ese comportamiento diferente, ¿no?, en hombres y mujeres. ¿Otra pregunta? Muy bien. Este estudio demuestra, como muy bien ha comentado Gemma, muchas cosas. Una, que en este país se pueden hacer estudios cooperativos, estudios colaborativos entre comunidades autónomas. Que no estamos destinados a vivir enfrentados, ¿no? En segundo lugar, demuestra que es posible hacer investigación clínico y clínico-epidemiológica. Este es un ejemplo claro de investigación epidemiológica. En tercer lugar, demuestra que la investigación científica es imprescindible para hacer visible lo cotidiano, ¿no? Y esto quiere decir que a partir de ahora, puesto que estos son estudios validados por la comunidad científica, incluso financiados por las instituciones públicas no podrán permanecer ciegas ante esta evidencia, ahora en el sentido inglés de prueba, que se pone ante los ojos. En cuarto o quinto lugar, demuestra que la mayor parte de las enfermedades crónicas de nuestro tiempo no es un asunto de los médicos, no es un asunto solo de los médicos, sino que es un asunto de la sociedad en general. Demuestra también
que todas estas enfermedades que se han convertido en verdaderas pandemias, cánceres que están corroyendo buena parte de lo mejor de nuestras sociedades desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la calidad de vida, no son enfermedades que vayan a tener curación, sino que solo pueden tener prevención. No vamos a curar la obesidad. Definitivamente, olvídense, ni los estilos de vida van a cambiar la obesidad. No conseguimos cambiar los estilos de vida. Los estilos de vida es un gran engaño del sistema para tener mareada a los ciudadanos. El problema está más allá, está en la raíz del modelo de sociedad en el que estamos viviendo. Es mucho más fácil dar una pastilla que cambiar el modelo de sociedad. Los científicos tenemos una enorme responsabilidad de no estar mareando la perdiz, sino que porque tenemos esta obligación de ir a la raíz de los problemas. Bueno, no quiero con esto decir que hay que hacer la revolución, pero sí que hay que hacer la revolución de la frugalidad. Por ejemplo, si queremos abordar estos problemas. En fin, lo que quiero decir es que, por último, que como habéis visto en este estudio, los nutricionistas tienen un papel muy importante en la investigación clínica, porque muchas de las personas que Gemma ha citado de una forma rápida, como no podía ser de otra manera, han sido nutricionistas que han ocupado un papel muy importante en la investigación que Gemma ha presentado. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias.